Hola, muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en el amor de Cristo, con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero hacer un video acerca de la palabra de nuestro Señor, la cual es palabra de vida eterna y muy importante para nosotros y para todos aquellos que buscan la verdad de Dios. Dios los bendiga y los guarde, amados hermanos. En esta oportunidad, quien les habla, Giovanni Travi, desde Perú. Quiero exponer la palabra del Señor en esta oportunidad acerca de cómo el mundo nos verá a nosotros como cristianos, de qué pensará el mundo acerca de nosotros, amados hermanos, acerca de los hijos de Dios que son rescatados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que opina el mundo acerca de nosotros? Según las Sagradas Escrituras, el mundo nos va a aborrecer, iglesia. No nos va a aborrecer quizás porque nosotros llevamos su mismo estilo de vida, porque nosotros no hacemos eso. El mundo nos va a aborrecer porque hacemos lo contrario a lo que a ellos les gusta. Hacemos lo contrario a lo que ellos viven, conforme a sus deleites, en sus placeres, en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus mentiras. Por eso el mundo nos va a aborrecer, porque no compartimos sus mismos lugares de distracción. No participamos en eso. Por eso el mundo nos aborrecerá. Quiero en esta oportunidad hablar la palabra del Señor en el libro Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Primera de Juan 3:13. Dice la palabra del Señor, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Primera de Juan 3:13. Dice la palabra: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Iglesia del Señor, el mundo te va a aborrecer. El día que tú quieras buscar verdaderamente a Dios, te vas a alejar del mundo, de las costumbres que hace el mundo, de sus deportes, de sus fiestas costumbristas, de sus carnavales. Te vas a alejar de sus fiestas celebradas a sus ídolos, a Santa Rosa, a Santa Marta, a Santa, no sé qué santos más tienen alrededor de toda la tierra. Tú ya no vas a celebrar esas fiestas. Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que vive el mundo, rindiendo honor a los ídolos, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos en esas fiestas paganas. Pero iglesia, dice la palabra, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes, iglesia, el mundo te va a aborrecer sí o sí. Pero ¿cuándo te va a aborrecer, iglesia del Señor? El mundo te va a aborrecer cuando tú sigues a Dios verdaderamente, cuando tú buscas a Dios de todo corazón. En ese momento es el que el mundo te va a aborrecer. Cuando tú te apartas, te despojas de todas las cosas mundanas, de todo lo que desagrada al Señor. Ahí es recién cuando el mundo te va a aborrecer, aún tus vecinos y muchas personas, aquellas personas que están plagadas con el mundo. Cuando tú les dices, al Señor no le agrada este tipo de vida, ven a Cristo, entrega tu vida a Él. Y ellos se van a enojar cuando tú les dices, esto no te agrada. Y por eso empiezan a aborrecerte, iglesia del Señor. Ese momento te dirán, sí, entiendo, gracias por predicarme. Pero en sus corazones van a guardar un enojo contra ti, van a guardar un recelo, van a empezar a ganar, te van a aborrecer por causa de Cristo, por causa de la verdad. Pero en cambio, iglesia del Señor, si el mundo nos aborrece por algún error que nosotros cometemos, seamos así desleales, no cumplimos lo que hablamos, o mentirosos, bien nos merecemos que el mundo nos aborrezca, iglesia del Señor. Pero otra cosa diferente es por causa de Cristo, por causa de seguir la sana doctrina, ese camino angosto. Por causa de eso, si nos aborrecen, dice la palabra, no te extrañes, amada iglesia del Señor. Y eso va a venir, amados hermanos. Esto va a pasar siempre en nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos al Señor verdaderamente, aún los que están metidos muchas veces en las congregaciones, en las iglesias, hay muchos que solamente van a congregarse solamente por quedar bien visto con el pastor o con los hermanos, decir que para que hablen de él, que es fiel. Pero cuando van a las iglesias van a dormirse, están sentados en las bancas enojados. Cuando toca el cántico ni siquiera alaban a Dios, ni siquiera adoran a Dios. Se duermen o hacer jugar a sus niños en la congregación. Eso no es adorar a Dios, iglesia. Adorar al Señor es
buscarlo de todo corazón. Cuando tú vas a un templo es para entregar tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus cargas, tus problemas, todo al Señor. Esto es servir a Dios, amados hermanos. No es para ir a la iglesia solamente para que el pastor diga que soy puntual y punto. No, iglesia. Hay que cuidarnos del ojo del Señor. Lo que importante es lo que Dios diga de nosotros. Y sí, el mundo nos va a aborrecer por causa de la justicia. También, amados hermanos, quiero que vayamos al libro San Juan. San Juan, capítulo 15. San Juan 15, versículos 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro es la palabra, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios manifestado en carne, habló así, amados hermanos. Y esta palabra es fiel y verdadera, la creemos 100% porque es palabra de nuestro Dios y se cumple al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, su palabra no va a pasar, amados hermanos. Si algún día quizás la palabra de Dios no la encuentren, porque irán de mar a mar errantes buscando palabra de Jehová y no lo hallarán, dice las Sagradas Escrituras. Pero Dios ha prometido tener su palabra grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, iglesia del Señor. Por eso cielo y tierra pasará, su palabra no va a pasar, amados hermanos. Y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es verdad, iglesia. El día que entregaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo, después que había hecho tantos milagros, tantas sanidades, tantas señales, había sanado enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mancos, había levantado a muertos, aún a Lázaro de 4 días de muertos. Iglesia del Señor, el día que entregaron a nuestro Señor Jesús a la cruz, todo el mundo le dio la espalda, amados hermanos. Hasta el consiervo Pedro la ha negado 3 veces. Iglesia del Señor. Pero ya Pedro tuvo su restauración más adelante. Se arrepintió y vino otra vuelta a Cristo. Pero iglesia, lo que quiero llegar es que todos le dieron la espalda en aquella cruz al Señor Jesús. Todo el pueblo gritaba a una sola voz: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué, iglesia? Si Él era santo, es santo y siempre será santo. Porque el mundo lo aborrece por causa de la justicia. Escrito está. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Al Señor Jesús le aborreció. Por eso la palabra dice en Juan 1, 11, 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, le negaron, le llevaron a la cruz. Pero así han sido los planes de Dios Padre para dar la salvación a toda la tierra. Y los planes de Dios son perfectos. Mas a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, manifestado en carne, lo aborrecieron. Amados hermanos, lo aborrecieron, y a nosotros también harán lo mismo, iglesia del Señor. Por causa de la justicia nos van a aborrecer. Aquellos falsos profetas o canales mundanos muchas veces que suben diversiones en YouTube, suben diversiones en otras redes sociales, un evangelio tibio, un evangelio liviano. Esos canales sí tienen muchos comentarios, muchas adulaciones. He visto músicas seculares supuestamente alabando a Dios, la cual las músicas con ritmo secular no es para adorar a Dios, es para la carne. Pero hay muchos ritmos seculares como perreo, reggaetón, que dice que alabando a Dios con las letras, pero el ritmo es totalmente corrompido, iglesia de Dios. Eso no te insta a buscar a Dios. Esos canales sí tienen muchos suscriptores y muchos comentan: gloria a Dios, bendiciones, siervo. Pero así es, amados hermanos. A ellos los ama el mundo. A ellos los ama. ¿Por qué? Porque ellos viven igual que el mundo. Son del mundo. Por eso los ama, no los aborrece. En cambio, las personas que se agarran firmemente de la sana doctrina, te van a aborrecer, iglesia del Señor. Nos van a aborrecer. Aún en mi misma congregación, me van a aborrecer, y ya lo estoy viendo, iglesia de Dios. Cuando uno habla del pecado, cuando uno habla directamente del pecado, la gente empieza a incomodarse. Muchas veces no quieren soltar esa carga que tienen y empiezan a incomodarse contigo. Pero si yo les hablar de bendiciones, prosperidad, dinero, vas a tener carro, vas a tener esto, aquello, eso sí les va a gustar. Eso es lo que quieren oír muchas veces en estos tiempos finales. Quieren oír fábulas,
mas la palabra de Dios no lo quieren oír. Iglesia del Señor, yo les insto, yo, Giovanni Travi, desde Perú les insto, en el amor de Dios, que busquemos a Dios de verdad, de todo corazón. El tiempo se acaba, los días son malos, la maldad aumenta. No se puede creer cualquier cosa que veas en redes sociales. Muchos fingen decir que aman a Dios, pero sus frutos dicen lo contrario. Sus obras dicen lo contrario. Se han vuelto amigos del mundo. Se han vuelto muchas veces amigos del mundo. Iglesia del Señor, aún en la manera de hablar, en la manera de vestir, aún mujeres supuestamente cristianas, con tacones, pintados los cabellos, maquilladas, aún con cirugías, y todas esas cosas están dirigiendo en los altares. Iglesia del Señor, cuando Dios limpia, yo conozco un Dios que limpia cuerpo, alma y espíritu. Iglesia del Señor, cuando Dios limpia todo nuestro ser, nos hace, con su Espíritu Santo nos hace entender qué agrada al Señor y qué no le agrada, y nos ayuda a despojarnos, iglesia, de todo aquello que no le agrada al Señor. Pero muchas veces vemos en los altares pastoras en minifaldas, pantalones apretados, con sus pantalones, sus minifaldas, pintados su boca, sus ojos, su cara, igual como se pintaba Jezabel sus ojos. Iglesia del Señor, y muchas veces así están dirigiendo los altares, y la gente no tiene discernimiento, no se da cuenta. Cuando el Espíritu Santo llega a esa vida, lo cambia, lo transforma, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí se está moviendo un espíritu de error. Aunque hable Biblia, aunque te predique Biblia, te predique bonito, iglesia del Señor, y aún muchas veces recasadas, dejando a su esposo que está vivo, se casaron con otro. Iglesia del Señor, en adulterio están predicando. Hay personas así en adulterio. ¿Cómo pueden escuchar esos canales? ¿Cómo pueden estar ahí? Sálganse de ahí, iglesia del Señor. Sálganse, ahí no mora el Espíritu de Dios. En personas que están en adulterio. No, iglesia del Señor, el matrimonio es hasta la muerte. Aunque sea civil nomás, iglesia de Dios. Es el casamiento, ya quedó registrado delante del Señor. Y cuando se casa por la iglesia solamente es para bendecir. Pero cuando registra civilmente el matrimonio es hasta la muerte, iglesia de Dios. Y muchos así se han casado civiles, se han divorciado, se han casado con otro y están dirigiendo en los altares. Su esposo vive, su esposa vive. No, iglesia de Dios, así no es el verdadero evangelio. Huyan de sus canales, no se dejen guiar por cualquier cosa. Tengan discernimiento, iglesia de Dios. Tengan discernimiento, iglesia amada del Señor. Eso quiere decir, amados hermanos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros, dice. Si nos aborrecen por la sana doctrina, cuando dicen extremista, radical, es mejor que nos digan así, aunque nos digan extremista, radical, es mejor que nos digan a que nos digan tibio, mundano, amigo del mundo. Es mejor que nos digan así, iglesia de Dios. Aunque muchas veces hay mujeres que no se maquillan, cristianas, y está muy bien que no se maquillen, les digan cara de muerta, pálida. No tienen por qué avergonzarse, amados hermanos, no tienen por qué. Iglesia de Dios, tú has venido para agradar a Cristo, tú has sido comprado por la sangre de Jesús, no has sido comprado por el mundo. La sangre de Cristo derramada en aquella cruz te compró el día que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal. A ti ya no te pertenece tu cuerpo, tus gustos, tu ego, ya no. Tú has sido comprada, has sido comprado por la sangre de Jesús. Ahora sois templo del Espíritu Santo, iglesia de Dios. También dice iglesia del Señor, versículo 19, San Juan, capítulo 15, 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si tú fueras del mundo, el mundo te va a amar, te va a adular. Esa es buena sierva, buen siervo. Así es, iglesia, el mundo te va a adular. Y eso es lo que está pasando en muchos canales supuestamente cristianos. Canales de rap, perreo, rock, de música que dice cristiana. Ahí no mora el Espíritu de Dios, iglesia. Dios pide cánticos, himnos espirituales, salmos, cánticos espirituales, no ritmos mundanos, no ritmos seculares que instan a mover en la carne, iglesia de Dios. Aunque la letra adore a Dios, pero iglesia, el ritmo insta a la gente a bailar, a tomar, a embriagarse. Iglesia del Señor, ahí no es esos cánticos para el Señor. Aún las prédicas, amada iglesia del Señor, muchos están predicando, como les vuelvo a repetir. Están subidos en los altares, ministrando en pecados. Salgan de ahí, iglesia de Dios. Salgan de ahí. Está bien que en la iglesia va a haber trigo y cizaña. Sí, iglesia. En todas las iglesias va a haber trigo y cizaña.
Pero la cizaña que se suba al púlpito, al lugar santísimo, a tocar cosas santas al Señor, no, amados hermanos, no podemos permitir. Tenemos que salirnos de ahí. La cizaña puede estar de congregante, puede estar ahí en una banca, sirviendo a Dios, pero que se suba al lugar santo, al lugar santísimo, a tocar el teclado, a dirigir lectura, a dirigir la palabra, la oración, o a predicar. No, iglesia, no podemos permitir eso. Salir de ahí. Si el pastor eso no reprende, salir de ahí, iglesia del Señor. Eso les insto, amados hermanos. Dice bien claro, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no sois del mundo. Antes yo, dice el Señor Jesús, os elegí del mundo. Por eso el mundo te aborrece. Cuando te dicen muchas veces las personas de afuera, queremos una colaboración para hacer una fiesta del pueblo. Todos están apoyando. Necesitamos una colaboración. Y yo no puedo apoyar para hacer fiestas paganas, iglesia de Dios. Fiestas borracheras, bailes, tantas abominaciones y peleas terminan hasta incluso muertes. Si te piden apoyo para hacer una fiesta en economía, en dinero, yo no puedo dar eso. Y por eso me van a tachar, me van a marcar. Este está aquí en el pueblo y no colabora en nada. Y empiezan a odiar, empiezan a agarrar odio, iglesia del Señor. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de la justicia, porque tú no eres del mundo. Estás sí en el mundo, pero no participas. No estás apoyando en aquellas cosas paganas, iglesia del Señor. Por eso, amados hermanos, agarremos de Cristo de verdad. Si el mundo te ama, los mundanos muchas veces, iglesia de Dios, se codean contigo. Entonces no estás bien agarrado de Jesús, amados hermanos. En cambio el mundo sí te va a amar cuando tú llevas el mismo yugo. Cuando vives igual a ellos, hablas igual a ellos, estás mirando sus fiestas paganas igual a ellos, tomando junto a ellos, mirando sus deportes paganos, escuchando habladurías, palabras deshonestas, blasfemias. Estás ahí mirando esas cosas paganas. El mundo te va a amar, amados hermanos, te va a amar. Pero cuando tú te apartas de esas cosas, vives como luz, eres un evangélico, una evangélica, una cristiana que no se deja mover por nada, el mundo te va a aborrecer. A nuestro Señor Jesucristo también lo aborrecieron, iglesia de Dios. Así es, amados hermanos, también la palabra nos habla. Y con esto termino, amados hermanos, el video avanza. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 20 y 21. Antes digo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, también es para nosotros y para todos, porque aquí nos dio el Señor sus mandamientos, ordenanzas, que le agrada a Dios y que no le agrada, está aquí escrito, amados hermanos. Dice así, antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Claro es la palabra, como decía Elías también. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de él. Si Baal es Dios, id con él. Y decidirse, amados hermanos. Si somos de Cristo, busquemos a Cristo, cuerpo, alma y espíritu, amados hermanos. Y si queremos estar en la carne del mundo, entonces, ¿para qué estamos muchas veces buscando de Dios, iglesia? Pero en el mundo nada bueno te va a traer. Nada bueno os va a traer. Como decía el apóstol Pedro, respondió con sabiduría, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, ¿queréis ir vosotros también? ¿A quién iremos nosotros? Si solamente Dios tiene, el Señor Jesús tiene la entrada al reino de los cielos. Si yo me apartara al mundo, a las fiestas, ¿quién me va a dar salvación? ¿Quién? No se confíen, iglesia del Señor, con que hayan recibido a Jesús, han sido bautizados en agua, han tenido un nuevo nacimiento y incluso han hablado en lenguas. Dios la ha usado grandemente. Y no te confíes, amados hermanos. La palabra dice que persevera hasta el fin. Este será salvo. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De qué me sirve a mí, iglesia de Dios, si al final de mi vida termine como un mundano, como un pagano, negando la fe, metido en el mundo, muere en borracheras, muere apartado de Dios o en peleas? ¿De qué sirve, iglesia de Dios?
perseverar hasta el fin, amados hermanos. Eso es importante. Y tú no sabes, yo no sé cuándo el Señor viene a pedir tu alma. Cuándo el Señor viene a pedir tu alma, iglesia, no sabemos. Otros están esperando todavía el arrebatamiento, otros la gran tribulación y la segunda venida. Quizás, amados hermanos, esta semana ya el Señor dice, tu tiempo ha llegado. ¿Y cómo está tu condición? ¿Cómo está nuestra condición? Aún las 5 vírgenes prudentes entraron a las bodas del Cordero, y las 5 vírgenes insensatas se quedaron, iglesia de Dios. Eran vírgenes, no eran mundanas, no eran cualquier pueblo alejado de Dios, eran vírgenes, pero insensatas. No tenían ¿qué? No tenían aceite en sus vasijas, no tenían el Espíritu Santo, habían contristado al Espíritu Santo, no tenían ese fuego, esa pasión por Dios, amados hermanos, y por eso se quedaron aquellas 5 vírgenes insensatas. Mas las prudentes sí estaban preparadas, dice, no dice que se estaban preparando, las prudentes ya estaban preparadas y entraron a las bodas del Cordero y tenían aceite en sus vasijas. El aceite es ese Espíritu Santo en nuestras vidas, no contristado. Hasta un enojo, hasta una ira contrista el Espíritu Santo. Tenemos que correr rápidamente a la oración y decir, Dios mío, perdóname, he fallado. Y si he ofendido a alguien, también acercarme a Él y decir en esto te he fallado, perdóname por favor. No contristar al Espíritu Santo, porque es bien sensible, amados hermanos. El Espíritu Santo es sumamente santo, iglesia del Señor. Esta noche, amados hermanos, usted puede estar en casita. Doble su rodilla al Señor y dile, Señor Dios mío, mírame, Señor, cómo estoy delante de ti. Ayúdame, por favor, a restaurarme. Restáurame, Dios mío, y cuéntale todo lo más profundo de tu corazón. Sácale todo lo que está en tu mente, en tu corazón. Cuéntale todo al Señor de rodillas. Y ese Señor, Dios mío, yo sé que Él te escudriña tu mente y tu corazón, pero es necesario que tú y yo lo confesemos con nuestros labios, iglesia del Señor. Para poder alcanzar esa misericordia de Dios es necesario humillarnos ante Él. El Señor dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aún en vida y esperanza, amados hermanos. Si hemos fallado, nos hemos debilitado, hemos caído de la gracia, nos hemos vuelto amigos del mundo, otra vuelta, nos hemos embarrado con el pecado, Dios está esperando que nosotros volvamos como ese hijo pródigo a sus pies, a sus caminos, y vayamos a congregar. Vayan a congregar una congregación de sana doctrina, amados hermanos, no en cualquier cosa. Hay muchos templos donde muchas veces se ve hasta, parece cosas diabólicas, amados hermanos. Tantas cosas, exageran, falsa unción del Espíritu. Yo no niego la unción del Espíritu Santo, que es poder de Dios, pero hay unos que fingen falsa unción, amados hermanos, fingen. Se avientan, se empujan, caen de espaldas. El otro hace así, un manazo y todos caen de espaldas, temblando. No, eso no es unción del Espíritu, iglesia de Dios. Muchas veces humo en los altares, luces psicodélicas, parecen discotecas. Amados hermanos, Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios es santo, iglesia de Dios. Por eso, amados hermanos, piden en oración al Señor. Señor, ¿dónde quieres que te adore? ¿Dónde quieres, Señor, que vaya a adorarte, a servirte? Y analiza, amados hermanos. Al árbol se conoce por sus frutos. No quizás por lo que hablará lindo, conoce Biblia, tiene sus estudios, tiene hermenéutica, homilética, teología. ¿De qué sirve teología si muchas veces hay personas que son adúlteros? ¿De qué sirve que tengan teología si ni siquiera adoran a Dios? En sus secretos están adorando al diablo. ¿De qué sirve sus teologías o hermenéutica que se conozcan la Biblia de pasta a pasta? No, iglesia de Dios. Una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios es temeroso de Dios. Aunque no haya tenido quizás ni siquiera estudio bíblico, teología, hermenéutica o homilética, pero cuando teme a Dios de todo corazón, ese hombre, Dios le da sabiduría de lo alto. Le da sabiduría mediante su Espíritu Santo. Y ese hombre aprende, esa mujer aprende a temer a Dios y a guiar a los demás, amados hermanos. Dice la palabra una vez más, amados hermanos, en 1 Corintios 10, 20, 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Amados hermanos, los gentiles, quiere decir, amados hermanos, todas aquellas personas que son fuera de la nación de Israel, todos los países, todos los hombres de todos los países, pero gentiles está refiriendo a todas personas que aún no conocen a Jesús, o sea, mejor dicho, los mundanos, los del mundo, los mundanos, está refiriéndose a esa palabra, amados hermanos. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Qué hacen ellos? Carnavales, fiestas, aún Navidad celebran, la cual no está en la palabra de Dios.
No está el día y la fecha que nuestro Señor se manifestó en carne, no. Porque ¿qué harían? Blasfemias harían la gente del mundo en su día si estuviera escrito, iglesia. Si hasta ahora nomás en Navidad hacen fornicaciones, hurtos, robos, tantas borracheras, tantas blasfemias, ni siquiera es el día verdadero. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, amados hermanos. Dice bien claro la palabra de nuestro Dios. O sea, los mundanos, carnavales, fiestas, fútbol del pueblo, entre pueblos hacen fútbol. A los demonios todo presentan. Quinceañeras de gente mundana. Todas esas paganerías, amados, pasarela, modelo, modelaje. A los demonios sacrifican y no a Dios. Dice la palabra, todo lo que hacen los mundanos. ¿A quién? A los demonios los sacrifican, dice la palabra. Y dice el Señor en su palabra, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mire ese celo, nuestro Dios, iglesia. Cómo te ama. Cómo está diciendo el Señor, está hablando a tiempo, iglesia. No quiero que vosotros hagáis partícipes. No te metas en esas cosas que los gentiles sacrifican, las cosas mundanas que hacen ellos. No te metas, no te enredes en eso, iglesia del Señor. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios, dice el Señor. Porque tú eres un pueblo comprado de Cristo por la sangre de Jesús. En aquel tiempo todos lo han negado a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús, a un ladrón, a un asesino que lo suelten, y al santo que lo crucifiquen, iglesia. Así lo han negado al Señor Jesucristo. Y nosotros valoramos esa sangre derramada en la cruz. Valoramos cuando le abofetearon, le escupieron a nuestro Señor Jesucristo, le taparon el rostro y le dieron a puñetazos. ¿Valoramos ese sacrificio? ¿O estamos embarrándonos otra vez con el mundo? No, iglesia. No quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, dice la palabra. Ahora, dice el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes estar en el mundo y la iglesia, en el mundo y la iglesia, en el mundo y la iglesia, en la iglesia, en la casa de oración, y otra vuelta en el mundo. No, decídete bien. Dice también, amados hermanos, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es tiempo, iglesia, de decidirnos por nuestro Señor. El tiempo es malo, los días avanzan, cada día es peor, la maldad aumenta, la delincuencia aumenta. Catástrofes, Dios está castigando muchos lugares, habiendo terremotos. Todo esto muchas veces, ¿por qué? En sus naciones dicen, Dios, aquí ya no te queremos. Aquí se impone la ley del aborto, la ley del homosexualismo LGBT. Todas esas leyes que Dios aborrece, ellos lo imponen. O como decir, Dios, aquí tu palabra, tus leyes, no. Nosotros sabemos lo que hacemos. Así lo dicen. Dan a entender así el mundo. Por eso vienen calamidades. Y después cuando viene terremoto, dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó aquello? Por rebeldes y desobedientes. Por rebeldes y desobedientes pasó aquello. Ni una hoja de un árbol cae a tierra, iglesia, sin que Dios se dé cuenta. Aún tus cabellos y mis cabellos están todos contados. Nada se le escapa a Dios. Dios no se ha dormido, no se ha adormecido. Dios sigue siendo poderoso y santo. Y viene otra vez, amados hermanos. Y limpiémonos cada día más. Dios los bendiga, amada iglesia del Señor. Quien les habla es Giovanni Travi desde Perú. Muy pronto, con la ayuda del Señor también, estaré compartiendo la palabra junto a una amada en Cristo, que es Ingrid Sayana Sánchez Barrera. Con la ayuda del Señor nos daremos en casamiento el 8 de diciembre, amada iglesia del Señor. Espero sus oraciones. Y Dios te bendiga y te guarde, amados hermanos. Dios te ama grandemente. Y dice el Señor, no quiero que vosotros estéis en la mesa de los demonios, amados hermanos. Si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Que nos aborrezca el mundo, no importa, iglesia. El mundo no te va a dar vida eterna. El mundo no te va a dar la entrada al reino de los cielos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde, amada iglesia del Señor. Yo, Giovanni Travi, les hablo en esta oportunidad. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.